consejo editorial de Radio Sucre, el doctor Roberto Pazley Vaquerizo. La nota de hoy, el poder de las fuerzas oscuras. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado Vicente Robadito, Osvaldo Calderón Ruiz, Jessica Vallejo, Luis Ocampo, demás miembros de su prestigiosa radio, conciudadanos, radioescuchas e internautas. Buenos días, Ecuador. El gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado. Es decir, el gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra todo el aparato estatal de donde vivimos. Se conoce como Estado profundo a la organización de aquellas fuerzas ocultas o grupos de poder que actúan de manera coludida y clandestina, revistiendo sus actos con vicios de legalidad para implantar una agenda propia, con objetivos compartidos por ellos, pero independientes de los del gobierno. El gobierno que ha sido elegido democráticamente por votación popular y que actúa en representación del Estado como organismo jurídico. El Estado profundo proviene del inglés deep state, que también se conoce como Estado dentro del Estado o las cloacas del Estado, y que se manejan con gobiernos a las sombras o un gobierno negro. Las fuerzas ocultas se infiltran y contaminan la función del Estado y sus organismos de control, la administración pública, sus instituciones, dependencias, empresas públicas y demás oficinas que son parte de las funciones del Estado. Las históricas y clásicas funciones del Estado está constituida en la mayoría de los países libres, son la función ejecutiva, legislativa y judicial. En los países de gobiernos progres o con influencia progres, se aumentan la función de participación ciudadana y la función electoral, que son las funciones con que suelen manejar las elecciones y designar a las autoridades principales del Estado. Esta organización a la cual nos referimos se infiltra en toda la administración, usualmente con disfraz de funcionarios técnicos de carrera o contratados o de libre nombramiento y remoción, los cuales se reciclan en todos los gobiernos de manera no conspirativa para promover su propia agenda, que usualmente, vuelvo y repito, no es la del gobierno, y que van minando la credibilidad y la acción del Ejecutivo. Hay quienes lo hacen en forma conspirativa política y otros para ejecutar actos corruptos con la delincuencia organizada. La finalidad de un Estado profundo puede incluir la continuidad del Estado mismo, la seguridad del empleo para sus miembros de estos grupos, lógicamente, captando el mayor poder y autoridad y la búsqueda de objetivos ideológicos. Puede operar por medio de la burocracia en oposición a la agenda de los funcionarios electos. También puede tomar forma mediante empresas públicas o compañías privadas, entes autónomos que actúan de manera independiente al control regulatorio, pero van chupando los erarios del Estado. La mayoría de la población en el Ecuador tiene la percepción que tenemos o se encuentra operando en nuestro país un Estado profundo, con un gobierno a la sombra que se ha perennizado con toda su estructura, se ha empoderado de su estructura, encontrándose infiltrados en todas las funciones del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas y autoridades civiles, servicios de inteligencia policiales, policías secretas, agencias gubernamentales y de la administración pública en general. Se acrecienta esta percepción cuando la teoría de la conspiración relacionada con la política se evidencia con las concesiones que está haciendo el gobierno central luego del amnisticio acordado después del pago que se efectuó al paro nacional. La CONAIE, institución liderada por su constitución, debe ser una organización que no participe en actividades políticas ni religiosas, pero en realidad es eminentemente política y actúa con su brazo visible políticamente desde la Asamblea, que es Pachacútec, y se mantiene acuerdos con todas las organizaciones saopaulistas y la oposición política ecuatoriana. Su líder, Antonio Isa, es el propulsor del comunismo andino conocido como marieteguismo, que es el más recalcitrante de las ideologías de izquierda, con líneas de acciones trazadas sin ambaje ni tapujos en su obra Estallido, la misma que parece ignorada por determinados funcionarios del Estado. No quiero creer
este supuesto acuerdo subverticio apoyado en la teoría de la conspiración, pero lamentablemente las evidencias ya son muchas. Veamos las mesas de diálogo. Si no se aprueban todo lo que pedían los indígenas, no había diálogo. Y sentaron a la mesa a todos los miembros del Estado y empezaron entregando, regalando toda la educación intercultural bilingüe a este grupo para que hagan y deshagan y empiecen a conformar su propio Estado. Ahí sí empieza la secesión, porque ellos son mariateguistas y van a apoyar su mariateguismo y se le aumenta el presupuesto a 130 millones de dólares. Por otro lado, piden la no judicialización de los actos vandálicos de junio, igual que pasó en octubre, y ya una jueza de la Tacunga dejó sin efecto ese juicio porque dijo que no había flagrancia cuando ella misma había calificado la flagrancia. Y asimismo pedían a la fiscal que se vaya a sentar a la mesa de negociación por parte del delegado del Estado. Felizmente la señora fiscal, una persona que conoce el derecho, se le dijo que no, que con los asuntos penales no se negocia. Y el otro aspecto también muy preocupante es que empiezan a ceder espacios de acuerdo a todo lo que pide este 7% de los ecuatorianos que se catalogan como indígenas. Ellos no representan a todos los ecuatorianos, pero el Estado como tal parece que estuviese dirigido y mandado por ellos con acuerdos con determinadas bancadas de la Asamblea Nacional que son los que están haciendo la mayoría. El presidente Lasso bien haría en demostrar lo contrario a esta percepción, porque el país realmente necesita transparencia y no acuerdos debajo de la mesa. Y asimismo, el gobierno tiene que sentarse a negociar y a conversar con todos los sectores para hacer una agenda que no solamente sea gobierno indígena, sino gobierno con todos los ciudadanos ecuatorianos.